Muy buenos días, iglesia. Qué bueno es poder nuevamente, por la gracia y el amor del Señor Jesucristo, reunirnos, aunque sea a la distancia, para seguir compartiendo y creciendo en su infinito amor y sabiduría. Doy gracias al Señor por darme nuevamente esta oportunidad de poder continuar con ese estudio maravilloso de la carta a los Filipenses, y también por el estudio que el pastor José Yesid Campos está llevando a través de la ley moral de Dios. Como ya lo veníamos haciendo, hoy retomamos nuevamente esta parte de la carta a los Filipenses. Por eso ruego que todos nos dispongamos con nuestro corazón, nuestra mente, para que el Señor en su infinito amor obre en cada uno de nosotros. Hoy, que es el Día del Señor, debemos de tener claro que nuestra disposición siempre debe ser de darle gloria y honra. Que como lo hemos podido experimentar a través de esta situación que estamos viviendo mundial, extrañamos el podernos congregar como iglesia, pero como lo hemos estado también aprendiendo, nada se sale del propósito de Dios. Y aún el tener claro que el Día del Señor no es simplemente un hábito que debemos de llevar para cumplir con algo con una iglesia, no, es un tiempo de relación pleno con nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a continuarlo, vamos a seguirle glorificando y exaltando. Por eso les pido que nos pongamos juntos en oración, presentando este día delante del Señor, y todo lo que aquí nos permita el Señor compartir sea para su gloria y para su honra. Amado Rey y Padre Celestial, infinitas gracias damos a ti, porque tú eres ese Dios bondadoso, misericordioso y justo. A ti, Señor, sea todo honor y toda gloria. Este día, Señor, tú lo dejaste estipulado, Señor, en tu bendita y hermosa palabra. Y con gozo y alegría, como hijos tuyos, Señor, nos disponemos con todo nuestro corazón, Señor, a honrarte. No por simplemente que esté una ley, sino porque nuestros corazones están altamente agradecidos contigo por esa bondad infinita que has tenido para con nosotros, ese cuidado, Señor, que siempre has tenido, y el amor, Señor, que nos manifiestas cada día en nuestras vidas. Rogamos a ti, Espíritu Santo, Señor, que dirijas este tiempo y que tú obres en cada uno, Señor, de los que tú permitas que escuchemos esta tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, no queda en cuatro paredes, Señor. Tu palabra trasciende de generación en generación, Señor, y cumple el propósito por el cual tú la envíes. Asimismo, Señor, pedimos que esa palabra, Señor, obre en cada corazón y nos lleve, Señor, a ser esos verdaderos hijos como tú quieres que seamos. Gracias por estos momentos que tenemos, Señor, de meditar en ella en unidad, y gracias por los momentos tan grandiosos que nos has dado en medio de este confinamiento, Señor, de tener ese tiempo para contigo y para con los hermanos. Padre, a ti sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito entonces que vayamos a la palabra del Señor. Como les compartí, vamos a continuar el estudio de la carta a los Filipenses. Vamos a estar estudiando hoy desde el capítulo 1, que no lo hemos terminado. Vamos con el versículo del 27 al 30. Pero esta última parte va a llevar el mismo título, pero vamos a dividirlo en dos segmentos porque es muy amplia y no podemos pasar por alto lo que allí el Señor quiere hablarnos. Creo que es un tema bastante edificante para este tiempo, como toda su palabra lo es, y en su perfecta sabiduría Dios permite que se dé en el momento preciso. Por eso he titulado este tema Un Evangelio claro y fiel. Un Evangelio claro y fiel. Y lo estaremos estudiando nuevamente en Filipenses 1, del versículo 27 al 30. Veremos a través de lo que vamos estudiando la claridad del Evangelio, la fidelidad del Evangelio y honra por el Evangelio. Esos tres puntos estaremos viendo en el transcurso del estudio. Nuevamente le digo, hoy solo vamos a estar estudiando la claridad del Evangelio. Pero para poder continuar, primero vamos a recordar lo que vimos en la última exposición. Estuvimos viendo cómo Pablo expresa profunda convicción a través de los momentos que están sucediendo
de que suceda lo que sucediera, o para vida o para muerte, o para absolución o condenación, Cristo será magnificado en su persona. Porque el mismo Pablo en los primeros versículos anteriores, nos mencionaba esa palabra que tenemos muy presente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vimos cómo el Señor, a través de esa palabra, nos llevó, a través de ese estudio, nos llevó a meditar en estos medios, si realmente también para nosotros Cristo es el centro, si también para nosotros el morir es ganancia en Cristo, porque es algo que se ve a través del fruto de lo que nosotros vamos recibiendo de la dirección del Señor en nuestras vidas, que podemos decir eso porque lo vimos en Pablo. Hemos visto los estudios anteriores cómo habían obstáculos, pero Pablo no dejó de ser cristocéntrico y mantuvo fiel al llamado a honrar y a dar testimonio del Señor. Por eso aquí dice que ya no importa lo que suceda, sabe que toda su vida está para glorificar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Es claro que también Pablo, lo vimos allí, anhelaba estar con Cristo, cosa que estimaba hacer con todo el anhelo de su corazón. Pero miraba también que aunque a él le tocara esperar ese tiempo para poderse quedar todavía sirviendo a los filipenses, a quienes dirige la carta, porque directamente la carta está dirigida a los filipenses, pero no es corto para que nos siga hablando, porque eso es lo que es el poder de la palabra. Hoy nos confrontamos con ella. Él desea posponer ese tiempo para poder servir todavía al Evangelio, para poder servir a la iglesia, para poder dar su vida al servicio de dar la dirección que el Señor le permitía en todo lo que le había preparado para que llevara y anunciara a las iglesias, tanto la de Filipenses como asimismo a las otras iglesias que el Señor le ha permitido abrir, y aún allí en Roma. Es tan impactante el poder de lo que el Señor hace a través de la vida de Pablo, de su testimonio, que lo vimos como su mismo testimonio hablaba que los soldados que estaban allí, esos pretorianos, hombres fuertes, arraigados, terminaron también recibiendo y proclamando esas verdades, porque fue algo que no se quedó en las cuatro paredes. Aún cuando terminamos la carta de los filipenses, termina Pablo saludando a los hermanos que están en la casa de César. Hasta César también allí llegó la palabra, hasta ese lugar. Y ese es el poder, y eso es lo que Pablo dice, que aún esperaría el tiempo para que fuera. Ya después, continuando, empezaríamos, eso fue hasta el versículo 26, ahora vamos a estar del 27 al 30, hoy haciendo énfasis, y no nos saldremos del versículo 27. Y quiero que por favor lo escuchemos y le demos gracias al Señor por esta palabra. Dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. Yo simplemente soy un vocero, Señor. El poder es tuyo. Ruego que guardes mi boca, Señor, de toda palabra humana, y que sea tu dirección divina, que cumpla el propósito, como ya hemos orado, para que se lleve a cabo, y que lo que tú vas a enseñar llegue a cada corazón, que todos estemos, Señor, atentos al mensaje tuyo, para que algunos lo recordemos, otros lo aprendamos, Señor, pero que todos unánimes podamos tomar y practicar este mensaje para la gloria y honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, como les compartían, vamos a estar profundizando en el versículo 27. Vamos a estar mirando, como venimos haciendo este estudio, versículo por versículo, y procurando extraer de él lo que el Señor quiere que profundicemos y que aprendamos o que recordemos. Entonces empecemos mirando. Dice la palabra en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo allí en ese momento empieza con una exhortación. Esta palabra solamente que os comportáis está llevando a hacer algo, exhorta, anima a hacer algo. Más adelante dice, como es digno, pero en ese momento esa palabra tenemos que tener claro que es una exhortación que hace Pablo a los filipenses, y como ya lo compartimos antes, también a nosotros hoy en día. ¿Y qué dice cuando dice solamente que os comportéis? Allí esa palabra comportarse como viene del griego poletiomai, que quiere decir comportamiento como ciudadano. Entonces podemos ver que este verbo hace referencia a la conducta cristiana, a una forma de vivir digna de un ciudadano del reino de Dios que a la vez es un servidor del Señor. Claro es que allí la exhortación de Pablo a los filipenses, como lo estamos viendo ahora, es que lleven un comportamiento tal que sea para glorificar, dignificar ese llamado de ser ciudadano del Señor, hijo del Señor, ese llamado cuando se titula que es un hombre cristiano, no solo por nombre, sino que también sea por el comportamiento. Vemos que en los versículos anteriores donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, todo, su referencia de Pablo está basada en Cristo. Así mismo está animando, está exhortando que nosotros, que en ese momento los filipenses también se animen y estén en el mismo sentir como está allí, porque es lo que él les ha enseñado. Filipenses 3:20 nos aclara sobre esta ciudadanía. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Allí, claro, nosotros podemos ver cómo, aunque estamos en este mundo terrenal, tenemos ya una ciudadanía celestial, y como tal debemos de aprender a comportarnos, vivir, estar en medio de la sociedad. Debemos de hacernos notorios, no como cualquier ciudadano, sino como esos verdaderos ciudadanos celestiales, como esos soldados militantes de Cristo, como esos obreros del Señor. A eso llevaba Pablo. No podemos seguir viviendo una vida simplemente relajada, como dirían algunos, o es una palabra que se utiliza antes, y diciendo que somos conocedores del Señor. No, aquí está diciendo de la manera como debemos de hacer. Continúa Pablo diciendo que ejercer esa ciudadanía debe ser de una manera digna del Evangelio de Cristo. Una manera digna, no digna para glorificarnos a nosotros, no digna para darle favor a los hombres, al hombre, sino para glorificar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio impone y conforme a las bendiciones que trae. Es algo interesante, no sé si de pronto nosotros habíamos pensado, o por el hecho de que ya teníamos una idea de lo que era el Evangelio, pensábamos que estábamos haciéndolo, llevándolo como debíamos de hacerlo. Aquí Pablo está diciendo, no, ustedes no deben de vivir simplemente como ustedes creen. Ustedes y yo debemos de vivir como el Señor nos dice a través de su Evangelio. Por eso vemos que hay unas directrices, unas responsabilidades humanas que debemos de cumplir como hijos de Dios, porque vienen en el Evangelio. Estamos viendo que el pastor Yesid está llevándonos al estudio de la ley moral de Dios, y esa ley moral de Dios está escrita en la palabra del Señor, que es el Evangelio del Señor. Es la palabra la que nosotros vamos a estar viendo.
Debemos de tener claro que toda la palabra está allí en su evangelio. También dice, conforme a las bendiciones. Claro, hay leyes, pero también vamos a recibir del Señor, como Él lo tiene, esas benditas y hermosas promesas que Él tiene para sus hijos, para sus escogidos. Pero no debemos de menospreciar la manera o de deshonrar la manera dentro de lo que decimos y dentro de lo que hacemos. Debemos de ser coherentes. Si decimos ser esos ciudadanos y conocedores de la palabra, debemos de vivir también como lo demanda la palabra. Vimos en el principio, en los primeros versículos, cuando empezamos a estudiar la carta, que allí Pablo dice que esta carta está dirigida a un grupo de santos. Y también vimos que santos eran aquellos hombres que el Señor había llamado y que esos santos formaban una iglesia. Pero recordemos que también vimos que el Señor no solo llama a las personas para ser llamados santos, sino para que nos comportemos como santos. Asimismo nos permite recibir el Evangelio para que nosotros no vivamos como queramos, sino conforme el Evangelio también nos demanda que debemos vivir. Ahora, ya teniendo esto claro, debemos de empezar a preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? Porque muchos tenemos una idea del Evangelio. Clarifiquémoslo, así ya la conocemos, recordémosla, o si no, ampliémosla, porque la palabra tiene vida. Todo está escrito, y aún como lo dice el gran predicador por Watts, él dice, lo dijo él mismo, que él desgastaría toda su vida aprendiendo el Evangelio. El Evangelio no son unas palabras, es todo. Y para todo dice el Señor que es la vida eterna, que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Y eso también hace parte de ese Evangelio. No nos cansaremos de estarle conociendo, aprendiendo y creciendo para Él. Entonces, si vamos a empezar a mirar qué es el Evangelio, empecemos de dónde viene su raíz. Dice que viene del griego evangelion, que son, o quiere decir, buenas nuevas sobre Cristo y la salvación. De un modo general, como también lo vimos anteriores, es un plano de salvación lo que trae el Evangelio, que vienen sus doctrinas, declaraciones, preceptos y promesas. Estamos confirmando lo que ya vimos atrás. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué tenemos que cumplir? Allí están dentro del Evangelio. Entonces, el Evangelio es la narración divina, el relato o historia que nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Por lo tanto, el Evangelio es el mensaje de las buenas noticias, de alegres nuevas de salvación que Dios proclama a un mundo perdido en pecado. Tengamos claro lo que allí vemos. Es un mundo perdido en pecado. No lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Y nosotros somos todos. Porque la misma palabra dice, por cuanto todos pecaron. Ninguno nos podemos excluir de ese todos. Es lo más relevante de estas buenas nuevas. No es qué es lo que yo hago, sino lo que Dios en Cristo hace por mí, ha hecho por mí. Porque este Evangelio todavía se sigue predicando. Este hecho es claro por la forma también como lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usaba un sustantivo evangelio y el verbo proclama un evangelio, y el verbo, proclamar un evangelio, en donde lo vemos, Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manta de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vemos cómo el Evangelio, desde el Antiguo Testamento a través de Isaías,
da esta profecía que más adelante se cumplirá cuando Cristo mismo en la sinagoga la comparte. Pero en este momento estamos viendo cómo esta palabra evangelio desde allí ya se está anunciando. Vemos que este evangelio no empieza aquí, sino el evangelio empieza inmediatamente tan pronto está la caída del hombre. Es necesario porque el evangelio es la salvación, anuncia la salvación, y vamos a verlo más adelante. Y en los 2 primeros capítulos de Génesis vemos toda la creación y vemos toda la obra del Señor. En el capítulo 3 ya empezamos a ver la caída, y de ahí en adelante el plan redentor del Señor, evangelio. En el capítulo 3 versículo 15 vemos el protoevangelio. Todo el Señor lo tiene bajo un plan perfecto y su obra es maravillosa. Por eso debemos de clarificar y ver. En estos textos vemos cómo el evangelio es anunciado, pero también nos dice por qué es anunciado, para qué. Nos dice que es para redimir a aquellos que están en medio de todas estas circunstancias, como lo vemos en estos textos. Pero termina diciendo que es para la gloria de nuestro Señor. Todo es para su gloria, y debemos de tenerlo bien claro. No es para la gloria del hombre, no es para el beneficio total del hombre, no. Podríamos decir que el evangelio de la nueva dispensación entonces es el mismo que el de la antigua, según lo que acabamos de ver. Gloriosamente que ampliado, porque en la antigua dispensación estaban anunciando al Salvador. Hoy ya lo hemos visto, no lo hemos visto, lo vieron aquellos hombres, los cuales Dios ha utilizado a través de su Espíritu para dejarnos estas escrituras. Son testigos fieles, lo dejaron allí anunciado. Pero nosotros, a través de la fe, que es creer en lo que no vemos, sabemos que es amplio y vendrá hasta cuando el Señor regrese. Entonces vemos ello. El evangelio del Redentor esperado se transforma en el evangelio del Redentor que ya ha llegado. Ese Redentor ya ha llegado, es el Señor Jesucristo, quien vendrá otra vez, y sabemos que estamos esperando su venida, y quien imparte salvación plena y gratuita a todos los creyentes sobre una base perfecta de igualdad. Veremos también, a través de lo que vemos acá, unos aspectos que nos llevarán a comprender más sobre la base que Pablo muestra del evangelio. Lo primero que vamos a ver es su poder. Miremos primero lo que significa la palabra poder. Viene del griego dunamis y hace referencia al poder milagroso, esa eficacia, fuerza, impetuoso, maravilloso, los milagros, la capacidad y la potestad. Algunos teólogos le llaman la dinamita. Es ese poder que hay. La persona que acepta el evangelio por medio de una fe sincera y viva es salvada, liberada, reconciliada, redimida y justificada. Tengamos claro esto. Estamos viendo el poder del evangelio. Y ese poder solo llega a la persona que Dios permite que lo reciba. Esto lo vamos a seguir ampliando. Veamos Romanos 1:16. El mismo Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Por eso digo que es para los que el Señor tiene. Aquí coloca a todo aquel que cree, porque hay unos que vamos a creer y otros que no creerán, y lo seguiremos estudiando. Aquí también dice: al judío primeramente, también al griego, sin excepción de persona. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos cómo Pablo allí muestra que el evangelio de Dios es poder para salvación. También, como segundo punto, su autor. El autor tanto de la salvación misma como del evangelio que la promete es Dios. Dios en Cristo. Dos pasajes nos corroboran esto, y toda la palabra también, pero vamos a mirarlo de esta manera. El primero está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
Dice la palabra del Señor: porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Aquí Pablo está dando un concepto de que él se ha esforzado para no ser carga a los hermanos que están allí, y él se ha sostenido, pero dice que lo hace es para que no haya ninguna causa que cruce, que haya tropiezo, ¿cierto?, en la proclamación del Evangelio. Ellos trabajaban, pero aquí nosotros vamos a estar viendo es el Evangelio que dice Pablo, dice es proclamamos el Evangelio de Dios. Y más adelante en el mismo libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, vayamos allí por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Allí hace una narración donde empieza diciendo: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Vemos allí que el Evangelio es de Dios en Cristo. El Evangelio de Dios es lo mismo, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu allí orando. Es el Evangelio del Señor. Pablo resalta en todo momento el hecho de que el Evangelio es el Evangelio que él predica, no es de hechura humana. Ojo con esto. No es nada que él mismo dice que no viene con palabrerías humanas. Él constantemente llevaba y anunciaba, era la palabra del Señor. El apóstol lo ha recibido por revelación de Dios. Ese Evangelio, muchos han llegado a preguntarse cuando no hacemos un estudio de la palabra, que cómo Pablo si se podía ser llamado apóstol si no estaba cuando estaba el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos y hacemos un estudio profundo, nos damos cuenta que el mismo Señor lo llamó y el mismo Señor lo capacitó y le dio esa demanda, y allí es donde Pablo es considerado en ese apostolado. Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahí está la palabra donde está confirmando cómo el mismo Señor prepara a Pablo, llama a Pablo, prepara a Pablo, y Pablo anuncia fielmente lo que el Señor le mandó a que llevara. El hombre, por lo tanto, por naturaleza, está totalmente incapacitado para idear un evangelio o para salvarse a sí mismo. Por eso debemos de tener claro que las obras humanas nos salvan. La salvación es del Señor, y vamos a verlo también como lo dice la palabra. El hombre se encuentra incapacitado. ¿Por qué está incapacitado el hombre? Porque el Evangelio llegó a un pueblo que estaba en pecado, un pueblo pecador. ¿Y qué dice la palabra con un hombre que está en pecado? Que el pecado lleva a muerte. Era un pueblo que estaba muerto, no tenía el conocimiento, y un pueblo no puede recibir, si está muerto, nada para poder hacer por él mismo las cosas. El hombre estaba incapacitado, está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto es hijo de ira, eso lo dice la palabra. Sus obras no tienen ningún mérito para la salvación. La obra del hombre delante del Señor lo muestran muchas de ellas. Sin Cristo son trapos de inmundicia. Porque todo lo bueno que puede hacer el hombre en el transcurso de su vida es porque el Señor está en él. Porque la esencia del hombre, que como quedó el hombre, fue en una depravación total. No había nada bueno en nosotros, y no hay nada bueno si Cristo no está en nosotros. Por eso la salvación que necesitamos es que Él obre en nosotros para nosotros poder efectuar algo bueno. Nos jactábamos muchas veces mirando personas diciéndole: ay, tan bueno que es Él, se merece el cielo, cuando el mismo Señor dijo, cuando le dijeron maestro bueno, y dijo: bueno, mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera Jesús, para que no se violentara la verdadera concepto de bondad, de bueno, que solo lo tiene ser en el Señor.
Por eso debemos de tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios, y solo Dios, puede salvar. Desde el principio hasta el fin es Dios quien salva, jamás el hombre. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Dios es el que rescata al hombre. Isaías 43 en el Antiguo Testamento dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo es a través de Él que está esa salvación. Ahora, ¿cuál es el énfasis del Evangelio? Por lo tanto, el Evangelio pone todo su énfasis en la soberana e inmerecida gracia. Pablo lo llama el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Nada nos merecíamos. Él, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos ha salvado. Éramos un pueblo que lo único que merecíamos era ser castigados, pero Él, por su infinito amor, nos salvó, por su gracia. Esa gracia que no merecíamos, vuelvo y lo digo. Primera de Corintios 15:10, Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y podemos ver en otros pasajes, también en Romanos 3, 23 y 24, Efesios 2, versículos 6 y 10, Tito 3, versículos 4 y 7, cuando quieran estudiar sobre esa gracia, allí está. Es ese evangelio, es ese anuncio. El mismo Señor, cuando lo vimos en Isaías, dice para libertar al cautivo. ¿Y qué mérito tenía ese cautivo si era un pecador? Pero Él lo quiso libertar por su gracia. Ahora, ¿cuál es el mensaje como punto 4 de la salvación? Teniendo claro que el centro del Evangelio es Cristo. El mismo Señor Jesucristo en Juan 3:17, allí está escrito, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo vino a anunciar, vino a proclamar la salvación, pero también vino a dar su vida. Lo dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme lo dice la Escritura. Él muere por nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros, Él recibió lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ese castigo que Él recibió, pero Él pagó. Él fue el cordero inmolado, Él fue el que se colocó allí, Él fue el que recibió. Dios se hizo hombre para poder recibir la ira. El Hijo allí recibiendo la ira que merecíamos nosotros. ¿Por qué? Por gracia. Por la gracia del Señor. Nuestros actos no llevaban a que Él lo hiciera. No. Fue su infinita gracia, su bondad. Ahora, ¿cuál es? Punto 5. Su implicación. La implicación es claramente esta: que el pecador debe aceptar este evangelio y apropiarse de esta salvación por medio del arrepentimiento. Hay algo, cuando dice implicaciones, ahora yo qué tengo que hacer con lo que he aprendido. ¿Qué me corresponde a mí? ¿En qué me veo yo implicado en ello? Lo primero que nos muestra es que nosotros debemos de recibir, lo ha dicho, lo venimos viendo de los versículos anteriores, lo que hayamos estudiado.
Pablo lo dice en 2 de Timoteo 2:25. Dice de la siguiente manera: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, recibiendo a Cristo con una fe viva. Aquí claro lo dice Pablo, hay que corregir, pero él dice, según lo que está enseñando en ese momento en 2 de Timoteo, hay que corregir, pero también dice cómo. Hay que corregir los que se oponen, pero hay que hacerlos tiernamente, por si acaso Dios les da ¿qué? El arrepentimiento. O sea que para venir al Evangelio hay que tener arrepentimiento, y ese arrepentimiento no viene de hombre ni es producido por el hombre, sino que lo da Dios. Y ese arrepentimiento, continúa diciendo, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es a través de esa verdad, es a través de recibir a Cristo con una fe viva. Allí es donde nosotros debemos de tener esa claridad. Romanos 1:16-17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay una responsabilidad, tengo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra también. Pero dice que todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Volvemos, no a hacer gestión de personas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es bien interesante. No vivimos por nuestras capacidades, cualidades. No vivimos por nuestro estatus social. No vivimos conforme yo planifique. Aquí dice que realmente tendremos vida es por la fe, porque cuando estamos sin Cristo, según lo que hemos visto de lo que nos habla del Evangelio, cómo está el pueblo, está muerto. Nuestra condición sin Cristo es de una muerte espiritual. Es Cristo el que nos da a través de la salvación ese Evangelio, pero nuestra implicación es creer en el Evangelio y además apropiarnos de él. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo. Él tenía claro, para mí el vivir es Cristo. No simplemente decir: no, yo creo en el Evangelio. Eso lo dice cualquiera. Pero un verdadero creyente, un verdadero hijo, un verdadero nacido de nuevo, ama el Evangelio, se entrega por el Evangelio, vive para el Evangelio, glorifica el Evangelio, porque es poder de Dios, porque es el que trae salvación y el que da vida. Y esto gracias a la fe, y la fe también Dios nos la da, porque es una fe viva, porque nosotros estábamos muertos. La fe que nosotros trabajamos era una fe humana. Era una fe que le poníamos a las cosas que quisiera que pasaran como a nosotros nos parecía. Y creíamos que eso era... No, todo eso va a acabar en algún momento. La fe salvífica es la que viene y coloca el Señor en nuestro corazón. Y lo hace con el que Él quiera. Porque Él lo ha dicho. Que Él llama a sus escogidos. Y es su misericordia, y tendrá misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Pero de nosotros está cada día seguir clamando esa misericordia a ese Dios maravilloso. Ahora, sus embajadores. Punto 6. Podemos observar a través de las Escrituras algunas personas que han sido separadas por Dios de forma especial para predicar este Evangelio. Un claro ejemplo es la vida del apóstol Pablo. Romanos 1, versículo 1 nos lo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se encontraba tan inmensamente convencido de esto y tan entusiasmado con ese llamado, porque se ve constantemente. Pablo
no era un hombre cualquiera. Pablo venía de ser enseñado por Gamaliel, uno de los más grandes maestros de esa época. Pablo no tenía, era claro, el camino y estaba actuando conforme la ley le demandaba que actuara. Pero tuvo que conocer al Señor, y cuando el Señor le rescata, le da vida, le llama, le hace también ese llamado de servirle. Pablo se llena de gozo porque empieza a ver el camino claro. Por eso él en 1 Corintios 9:16 expresa de la siguiente manera: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esto lo decía Pablo, y lo vemos que no solo lo decía con palabras, sino con hechos y en verdad. En medio de las circunstancias, estuvimos viendo exposiciones atrás, como todas las circunstancias, la cárcel, ha sido apedreado, naufragó, todo lo que vivió, fue azotado, pero lo hacía con la pasión y se mantenía firme, porque estaba convencido de ese llamado que el Señor había hecho, y estaba dentro de él. Era ese embajador, era ese hombre que dejaba en alto. No había quien pudiera juzgarle, porque su comportamiento aún en medio de las prisiones siempre fue un recto. No había nada de ello que le pudiera juzgar. Era un digno embajador de la palabra. Por eso, en un sentido más amplio, todos los que nos llamamos creyentes, debemos ser embajadores del Evangelio, de la maravillosa gracia de Dios. Eso debe estar dentro de nosotros, y eso debemos cada día vivificarlo en nuestras vidas. Séptimo, su llamado. Teniendo en claro que fuera del Evangelio no hay salvación, ni vida que sea verdaderamente para la gloria de Dios, un ardiente, categórico y resonante llamado se dirige a todos los hombres, apremiándoles a reconciliarse con Dios. ¿Y esto dónde está? Lo dice la palabra 2 Corintios 5:20, capítulo 5, versículo 20. Y pongámonos a meditar el tiempo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo como en el mundo entero. Estamos confinados en nuestros hogares, imposibilitados de hacer lo que normalmente hacíamos en cada una de nuestras áreas. Hay una razón: Dios no está ajeno a lo que está sucediendo. Él tiene el poder sobre todo, y aún sabe por qué ha permitido que esto suceda. ¿Cuál es el llamado que el Señor está haciendo? ¿Por qué no teníamos muchas veces tiempo de buscar a nuestro Salvador? ¿Por qué no apartábamos nuestras vidas o buscábamos a nuestro Creador? Porque estábamos ocupados en miles de cosas. Ahorita estamos confinados, imposibilitados. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito para aquellos que ya conocemos, que nos ha permitido el Señor acercarnos? ¿Y cuál es el propósito para aquellos que todavía no conocen? Hagámonos esta pregunta porque es muy esencial. Ese llamado no se ha agotado, todavía está. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Más claro no puede ser. Muchos, porque conocemos mucho, nos apartamos del Señor, y otros, porque no han querido conocer, también se apartan. Es un tiempo de realmente doblar nuestras rodillas, clamar al Señor, porque nuestra autosuficiencia, o nuestra ignorancia, o nuestra apatía, o nuestra rebeldía no nos han permitido disfrutar de esa obra redentora. Es un tiempo que en medio de lo que estamos viviendo, proclamemos, compartamos ese Evangelio como lo hizo Pablo, empezando por los que están en nuestros hogares. Porque muchos hablamos de ese Evangelio, pero vivimos muy poco ese Evangelio según lo que estamos viendo. Meditemos en ello, hermanos.
como si Dios rogase por medio de nosotros. Por eso es vital que estemos anunciando el Evangelio. Porque el Evangelio no se quedó simplemente para que lo escuches, no, para que lo anunciemos. Y dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A ello debemos ver. El mismo Señor dice que nos ha dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Pero la reconciliación máxima no es del hombre con el hombre, es del hombre con su Creador. Algo que por orgullo, altivez, se ha sido apático, por ignorancia, por los argumentos que queramos colocar. Pero nada de eso es válido, porque poderoso es nuestro Señor. Y atendamos ese llamado. Debemos de hacer claridad con la palabra rogase o ruego, que en su original viene de la palabra paracaleo, que es llamar cerca, es decir, invitar, invocar, bien sea por exhortación o por consolación. También ese rogase puede verse como orar o presentar delante del Señor o alentar. Ahora, tengamos presente que los valores del Evangelio no se viven en la soledad de un convento o en el desierto, sino en medio de una ciudad, en medio de un hogar, en medio de mi sitio de estudio, en medio de mi trabajo. El Evangelio se debe vivir en todo momento. ¿Y cómo estamos llevando ese Evangelio? Porque fácilmente escoger una Biblia y proclamar lo que el Señor dice, eso es muy bonito. Pero recordemos que no podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra, que eso es lo que nos está llevando, para que tengamos el conocimiento claro, cuál es nuestra implicación, nuestra responsabilidad. También queda claro entonces que la aceptación del Evangelio no convierte a las personas en seres antisociales, a quien no les importa lo que pasa en el mundo alrededor. No podemos ser insensibles. Si algo hace el Evangelio, si algo hace el Señor, y lo dice en su palabra, Él muda nuestro corazón. Vemos a Lidia. Lidia, lo vimos en Hechos 16, cuando estábamos viendo cómo se fundó la iglesia de los filipenses. Allí es cuando por primera vez Pablo predica, que no fue ni siquiera en una sinagoga, porque no había sinagoga. Había un sitio cerca del río donde se reunían para adorar, para orar y para adorar. Y las que se reunían eran mujeres, ni siquiera habían hombres. Y allí fue donde Pablo llegó. Y Pablo empezó a predicar el Evangelio. Y Pablo está predicando el Evangelio. Y Lidia allí dice la palabra que el Señor le abrió el corazón. Y ella entendió y se bautizó. Pero también tenemos claro que para podernos bautizar primeramente debemos arrepentirnos. Entonces podemos ver cómo el Señor obra en el corazón de esta mujer y la lleva a ese genuino arrepentimiento en ese momento, y la lleva a anhelar bautizarse y se convierte. Era una mujer que no sabemos cuánto tiempo decía que estaba orando y adorando al Señor, pero no había nacido de nuevo. Ese día el Señor la llevó a tener ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, sí podemos agregar que las demandas éticas del Evangelio se expresan en una conducta ciudadana ejemplar, pues somos embajadores del reino. Pendientes, hermano, de ello. A quien tú representas es al quien tú anuncias. A quien tú anuncias es a quien tú representas. El Señor dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos, somos embajadores del Señor. Nuestra ciudadanía es celestial. Allí continúa Pablo diciendo, por eso, en el mismo versículo, lo que continúa dice, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros. Ese corazón de Pablo, cómo se muestra allí, con esa expresión tan paternal que le habla a los filipenses, que él quiere
escuchar de una manera presente o ausente, que Él quiere recibir esos anuncios, esas noticias de lo que ellos estén haciendo. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera puede estar recibiendo? ¿Qué noticias puede estar recibiendo? Allí es claro que debe de haber una firmeza, que no debemos de tener al contorno nuestro personas que nos estén vigilando para nosotros sabernos comportar. Por eso dice, aunque esté presente, aunque esté ausente, quiero oír de vosotros que se comporten como esos verdaderos ciudadanos, que sean fieles embajadores del Señor. Ahí nos está llevando Pablo a que estemos meditando. Por eso dice que estén firmes en un mismo espíritu. El Señor dice que Pablo expresa, ya lo veíamos, que Pablo expresa de esta manera porque aún sabe que venimos del mismo Padre. Con esa seguridad con que Pablo lo dice es de esa manera. Lo vimos en los textos anteriores, en las exposiciones anteriores. Por eso les decía que les amaba con el amor de Cristo y los llamó hermanos. Hay esa referencia. Y hay algo que no se nos debe olvidar, que Dios es un Dios omnipresente. Y si no está Pablo, si no están nuestros líderes, si no está nuestra familia, Dios sí está. Y Dios sí ve qué es lo que estamos haciendo y cómo es que estamos viviendo. Por eso continúa diciendo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No dice combatiendo unánimes para un beneficio propio, no, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto nos debe llevar a lo que vimos en las exposiciones anteriores, como en el versículo 5, Pablo ya nos habló de esta unidad en la fe. Él está orando por estos filipenses. Mantengan esa unidad en el Evangelio, del Evangelio. Vimos 8 puntos en esa unidad del Evangelio que debemos de recordar para clarificar y no dejar ningún tipo de vacío. El primero nos decía que es una unidad común de gracia. Debemos de estar unidos en la fe, que es lo que venimos viendo. Debemos de estar unidos en oración y acción de gracia. Debemos de estar unidos los unos con los otros en ese amor mutuo. Recordemos que es un mandato y también lo vimos. El Señor dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No deja ningún vacío. Pero como también lo vimos, el hecho de estar unidas en la misma fe, en el mismo Evangelio, va llevándonos a que podamos cumplir con cada una de ellas. Debemos de estar unidos en una ayuda mutua que tanto necesitamos en estos tiempos y en cada momento como hijos del Señor. Debemos de estar unidos fomentando la obra del Evangelio. Sí, porque es importante meditar en lo que ya hemos aprendido. ¿Lo hacemos? ¿Estamos en esa unidad o dejamos que los demás lo hagan? Cuando nosotros también recibimos ese llamado a ser embajadores, ese llamado a ser santos, ese llamado a ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para glorificar al Señor. ¿Cómo le glorificamos? Sirviéndole. Séptimo, unidos en la separación del mundo. No que nos va a quitar del mundo, no, es que no debemos de tener amistad con el mundo, porque el que tiene amistad con el mundo, dice Santiago, es enemigo de Dios. No con las personas, no, es con lo que habitualmente hacíamos en el mundo. No podemos seguir practicando lo mismo. Por eso es que muchas veces no se da una fe o un testimonio fiel de ese llamado, porque todavía se coquetea con el mundo. Ojo con eso, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No, usted como llanero solitario no lo va a hacer. Por eso dice unido en la fe, en la unidad. Ahorita no lo podemos hacer como iglesia porque no podemos reunirnos, pero esto no tampoco es un motivo para separarme totalmente.
Gracias al Señor, y lo vemos en las diferentes iglesias, el Señor ha dado estos medios por los cuales hoy nos comunicamos, que aunque no estamos en la iglesia, estamos hablando del Evangelio del Señor, nos estamos edificando en el Evangelio del Señor, estamos aprendiendo, ratificando, recordando lo que el Evangelio me demanda, me enseña y las bendiciones que trae. ¿Gracias a qué? A los medios que Dios ha dado. Esto no estaba ajeno del Señor. Por eso, hermano, en ese cuidado por su hermano donde esté, llámele y anímele. No sabemos cómo se encuentra. Y ahí es donde está el amor los unos por los otros, el cuidado. Pero también el versículo 8 dice, debemos estar unidos en una comunión, en lucha para mantenernos firmes en la fe. Teniendo en claro que no solo Pablo es el que espera esta unidad. Recordemos, Pablo es un vocero ¿de quién? Del Señor. Es Dios también que espera esto de cada uno de sus hijos. Estar unidos, estar fortalecidos en el Evangelio. El versículo continúa diciéndonos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el punto 8 nos habla unidos en la lucha, y aquí unidos combatiendo por la fe. Son indicadores de ¿qué? De opositores, de guerra, de diferentes luchas que desde siempre han existido, pero los podemos derrotar en esa unidad, fortalecidos. ¿Y de dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en Efesios 4, versículos del 13 al 14. Mire cómo la palabra habla. Efesios 4, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay una lucha, claro, porque hay engañadores que quieren distorsionar la verdad y llevar al pueblo al error. Pero Pablo es claro aquí. Cuando estamos en esa unidad, nos da la capacidad cada vez de ¿qué? De adquirir el conocimiento de Dios. Necesitamos de nuestros hermanos, no solo para unir, sino para aprender a poner en práctica lo que Dios nos manda. Y eso nos va a llevar a crecer y ser ese varón perfecto como cuerpo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si yo no estoy en esa unidad, no voy a poder crecer. ¿Y cuál es la consecuencia, Pablo? Para que ya no seas, ¿cuál es la causa? Para que ya no seas, ¿qué? Como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando yo estoy en la unidad, cuando yo practico o pongo obediencia a lo que se me está enseñando, voy a crecer juntamente con mis hermanos como cuerpo y vamos a mantener firmes en el Señor para no ser engañados, porque los engañadores están, y dice, para que no lleven cualquier viento de doctrina, por estratagema de ¿qué? De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y las artimañas están muchas veces en violentar las verdades del Evangelio. Por eso debemos de recordar cada vez y estarnos harto, lo aprendíamos, como iglesia lo vivimos y hemos estado estudiando, otros ya lo estudiamos, que es ser un miembro saludable. Y en una de esos capítulos, este hombre nos invita, el autor nos invita a que todos los días nos debemos de predicar el Evangelio nosotros mismos.
Porque si no nos predicamos el Evangelio, si no estamos constantemente alimentándonos, recordándolo, se tiende a olvidar. Y eso no es lo que no debe pasar. Porque entonces viene cualquier ideología humana con error y viene a distorsionar la obra del Señor. Por eso, hermanos, nuestra invitación es manteniéndonos firmes en un evangelio claro y fiel. Para continuar, voy a compartir con ustedes algo que, estudiando un libro, el autor ahorita no lo tengo en mente, hay un artículo que nos debe llevar a meditar con relación a lo que ya estudiamos. Este artículo fue escrito en 1959 por el Estandarte de la Verdad, fue allí editado, y el autor es el Dr. Owen, y él empieza diciendo de la siguiente manera: creemos que nos será útil para una de las tareas más urgentes que el cristianismo evangélico enfrenta hoy en día, es saber la recuperación del Evangelio. No hay duda de que hoy en día el cristianismo evangélico está en un estado de perplejidad y de turbación. En muchos asuntos hay evidencias de descontento con las cosas tal como están y confusión acerca de cuál camino se debe seguir. Esta incertidumbre se ve en las siguientes cosas: la práctica del Evangelio, la enseñanza acerca de la santificación, la edificación de la vida de la iglesia local, la manera correcta para tratar con las almas y el ejercicio de la disciplina. Este es un fenómeno complejo en el cual muchos factores han contribuido. No obstante, al ir a la raíz del asunto, descubrimos que a fin de cuentas la incertidumbre se debe a que se ha perdido el evangelio verdadero. Ojo con esto, lo que él dice: se ha perdido el verdadero evangelio. Durante los últimos 100 años, y estamos hablando que es en 1959, sin darnos cuenta, hemos aceptado a cambio del evangelio verdadero un producto sustituto, el cual, aunque parezca semejante al original en muchos aspectos, sin embargo, la realidad es que es algo completamente distinto. De aquí surgen nuestros problemas, porque el producto sustituto no logra los fines para los cuales el evangelio verdadero se mostró tan poderoso en días pasados. Lo acabamos de ver, cuál es el evangelio verdadero, constante a la palabra. El nuevo evangelio sobresale en su fracaso para producir reverencia profunda, arrepentimiento genuino, humildad sincera, un espíritu de adoración y una preocupación adecuada por la iglesia. Ahora viene la pregunta: ¿por qué? Sugerimos que las razones descansan en el propio carácter y contenido de este nuevo mensaje. Falla en no hacer al hombre teocéntrico en sus pensamientos y temeroso de Dios en su corazón, porque este no es el propósito principal que el nuevo mensaje pretende lograr. Una manera para aclarar la diferencia entre el nuevo y el viejo evangelio es señalando que el nuevo se preocupa básicamente por el bienestar del hombre. Habla de proporcionarle paz, comodidad, felicidad, satisfacción, riquezas, y se ocupa muy poco de la gloria de Dios. El viejo evangelio también fue de ayuda para el hombre, en realidad de más ayuda que el nuevo, pero no en forma directa sino indirecta, porque su preocupación ha sido siempre la gloria de Dios. Siempre ha sido esencialmente la proclamación de la soberanía divina en misericordia y juicio, una exhortación para postrarse a adorar al Dios Todopoderoso, de quien los hombres dependen
sirven para todo bien, tanto en lo material como en lo espiritual. Su punto de referencia ha sido siempre Dios. Pero en el nuevo evangelio, el punto de referencia es el hombre. Todo esto significa simplemente que el viejo evangelio fue religioso en una forma que el nuevo no lo es. La meta principal del viejo fue enseñarle a los hombres a adorar a Dios, pero la preocupación del nuevo parece ser limitada a conseguir que los hombres se sientan mejor. Que el tema principal del antiguo evangelio fue Dios y su trato con los hombres. El tema del nuevo es el hombre y la ayuda que Dios le puede brindar. Entre estos dos hay un mundo de diferencia. La perspectiva entera y el énfasis de la predicación evangélica fueron cambiados. De este cambio de énfasis ha surgido un cambio de contenido. El nuevo evangelio en realidad ha formulado el mensaje bíblico con el supuesto propósito de ser de más ayuda. Por consiguiente, los temas de la incapacidad humana, la elección soberana de Dios como la causa primaria de la salvación y la muerte de Cristo como sustituto por las ovejas, o sea, la redención limitada, ya no son predicados. Muchos dicen que estas doctrinas no son de ayuda, puesto que podrían conducir a los pecadores a desesperarse al surgir que no está en su propio poder salvarse. La posibilidad de que dicha desesperación sea saludable no está tomada en cuenta y es dada por hecho que no lo es, porque acaba con la autosuficiencia y autoestima del hombre. Sea como fuere, el resultado de la omisión de estas doctrinas es que se predica solamente una parte del evangelio bíblico como si fuera el evangelio completo. Tengamos en cuenta que una media verdad disfrazada como la verdad completa en realidad se convierte en una mentira. Así pues, los predicadores modernos apelan a los hombres como si ellos tuviesen la capacidad de recibir a Cristo en cualquier momento. Hablan de la obra redentora de Cristo como si no lograra más que una posibilidad de salvarnos a nosotros mismos si creemos. Hablan del amor de Dios como si no fuera más que una disposición general de recibir a cualquiera que se convierta y confíe. Pinta al Padre y al Hijo no como soberano en la obra de traer a los pecadores, sino como impotentes esperando a que se les abra la puerta del corazón humano. Es innegable que esta es la manera en que muchos predican hoy en día. Quizás eso sea lo que realmente crean, pero es necesario hacer hincapié que este grupo distorsiona medias verdades. No es el evangelio verdadero. Si nosotros predicamos en esta forma, la escritura está en contra nuestra. Creo que a través de ese escrito de Owen nos termina mostrando la importancia, el por qué tenemos que tener claro el verdadero evangelio. Un evangelio claro y fiel, no al hombre, a Dios. Por eso hoy vemos a una creación queriendo traer al Creador para que le sirva a su necesidad, y no al Creador, quien formó esa creación para el servicio de Él, para su gloria y para su honra. Hermanos, que el Señor esté ministrando nuestros corazones. Damos gracias a Dios por todo lo que nos está permitiendo hoy recibir a través de esta su palabra. Que nos miremos como en un espejo y meditemos en el Señor y dirigidos por el Espíritu Santo, que es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Padre, damos gracias a ti por tu infinito amor. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Tú eres un Dios, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Clamamos por esa misericordia, Señor. Por aquellos que no
que no te conocen, Señor, y que nunca han escuchado de tu evangelio. Hoy rogamos, Señor, y invitamos a aquellos que ansíen en su corazón, en un clamor genuino, que tu misericordia, Señor, les alcance. Pero también, Señor, rogamos por nuestros hermanos, Señor, que ya teniendo el conocimiento, Señor, se han desviado, Señor, y están llevando un evangelio moderno, Señor, que violenta tus verdades. Ten misericordia, Señor. Padre, rogamos por aquellos, Señor, que aún conociendo y andando en el evangelio correcto, Señor, en nuestros propios afanes, Señor, hemos dejado de estar buscándote como debes y de estar haciendo la obra como tú nos has llamado a hacerla. Por eso damos gracias por esta tu palabra, que nos redarguye, nos exhorta y nos corrige. Alabado sea tu bendito nombre. Damos gracias a ti, Señor, también por el amor que has colocado en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Porque a través, Señor, de esa generosidad, Señor, ellos traen, Señor, y han aportado fielmente con sus diezmos y ofrendas para que tu evangelio siga creciendo. Por eso hoy te pedimos, bendícele, Señor, en sus diezmos, sus ofrendas, Señor. Bendícele, Señor, cada día con tu sabiduría, con tu gracia. Y sabemos, Señor, que tú eres fiel y que tú no abandonas a los tuyos, Señor. Hemos visto esa fidelidad tuya, Señor, porque tú eres el que provees para nuestras casas y nos guardas de toda enfermedad. Y aún, Señor, aunque tuviéramos escasez, Señor, aunque no tuviéramos nada, Señor, seguiríamos dándote gloria y honra a ti. Y procuraríamos con todo lo que tuviéramos, Señor, poder seguir siendo instrumentos para que tu evangelio siga creciendo. Es el deseo de nuestros corazones, Señor, y la honra que solo un Dios maravilloso como tú mereces, Señor. A ti sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Que la paz y el amor de Cristo nos dirijan su sabiduría en esta nueva semana, que nos dé claridad en todo lo que tú quieres que estemos haciendo. Que sea, Señor, tu mano trayendo fortaleza a aquel que esté débil, sanidad a aquel que esté enfermo, dirección a aquel que está buscando de ti para lo que tiene que enfrentar a consecuencia de las problemáticas que esté viviendo, Señor, pues tú eres el único que tiene la sabiduría perfecta. Por eso confiamos en ti. Dirígenos en esta semana, Señor, en nuestros tiempos de estudio, en nuestros tiempos devocionales, Señor, que con todo nuestro corazón, Señor, estemos buscándote y buscando, Señor, la sabiduría tuya, no la del mundo. A ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.